Que nos contará algunas cosas bastante fuertes sobre... Venga para acá y te pido carneida. ¿Qué usted hace aquí en La Habana, señorita? La noticia es que apareció la carne de cerdo Porque piensan que soy jinetera. y amanecen en la carnicería para poder comprar. Pero en Centro Habana también es lo mismo. Goza después de pasar por 20.000 problemas. Ni estudian ni trabajan, la ley del vago muy conocida en Cuba y otra ley para expropiar bienes. Que va, por eso es que me ha sorprendido tanto. Y si los hay, no me entero. Para comprarlos es necesario la libreta, el carnet, un ticket y hasta la firma. A ver, que me hayan asaltado, pero sí me han seguido. Varias. Amanece en La Habana y se puede ver el ajetreo en las esquinas. La noticia es que apareció la carne de cerdo. Lo que no es noticia es el gentío y el tumulto para comprar. Estamos en La Habana Vieja. Pero en Centro Habana también es lo mismo. Desde las 7 o 6 de la mañana ya se empieza a ver el gentío. No todos los días aparece la carne a un precio relativamente más barato de lo normal. Y cuando lo hace, como ahora, hay que aprovechar. Así que las personas marcan desde las 7, 6 de la noche y amanecen en la carnicería para poder comprar. El precio de la carne, 250 pesos la libra. Hay que comprar el pernil entero. Una compra que obligatoriamente llega a costar miles de pesos. Claro, mientras más grande el pernil, más costará. Para comprar 20 libras de carne de cerdo no alcanza el salario medio en Cuba de 3.200 pesos. Para un ingeniero que gana 5.000 pesos al mes o el equivalente a 28 dólares, el salario le da casi exacto para comprar 20 libras de carne de cerdo. Así que al trabajador cubano que haya podido ahorrar algo, en esta vuelta se le van todos sus ahorros. En esto se le va la mayor parte del día a las personas. Para comprar ya hay que hacerlo con la libreta de abastecimiento porque todo se raciona. Según el gobierno, la economía va a crecer un 3%. En otras provincias se han intentado topar los precios, pero esto sencillamente no da resultado. Cuando al productor no le conviene el precio que fija el Estado, sencillamente vende las cosas por fuera o no vende nada y se crea la escasez. Para ver un ejemplo claro de qué tanto se ha encarecido la vida en Cuba, de 10 pesos que costaba antes un pan, ha subido a 160. El vedado no es la excepción. Los precios un poco más caros, algún que otro sitio para saciar el hambre y un nuevo uso para la libreta de abastecimiento. Puede parecer una locura, pero esta cola que están viendo aquí es para comprar unos módulos que están vendiendo en la bodega. Para comprarlos es necesario la libreta, el carnet, un ticket y hasta la firma. Así están las cosas por Cuba. En la segunda parte de este video vamos a estar hablando con una santiaguera que nos contará algunas cosas bastante fuertes sobre la vida fuera de la capital. Si hasta ahora este video te ha parecido interesante e informativo, suscríbete para que apoyes el canal. En un momento regresamos. En Cuba hay muchas personas que no trabajan, y es que no es para nada rentable trabajar 8 horas por 25 dólares. Se gana más en la calle vendiendo cualquier cosa, y lo cierto es que muchas personas también viven de remesas. Lo inútil del salario cubano se puede apreciar en el aumento de la mendicidad, donde ya incluso se ven mujeres buscando en la basura.
El Estado ha anunciado dos flamantes nuevas leyes, una contra las personas que ni estudian ni trabajan, la ley del vago muy conocida en Cuba, y otra ley para expropiar bienes por razones de utilidad pública o interés social. Para los que no conocen la ley del vago y cómo funciona en Cuba, si no estudias ni trabajas puedes ir preso de 1 a 2 años. Suena bonito, pero no es más que un engendro. Si usted quiere vivir de remesas de sus ingresos pasivos o sencillamente como un mantenido, nadie tiene por qué obligarlo a hacer lo contrario. Y entre tantas carencias que tiene el pueblo cubano y el triunfalismo de afirmar que la economía crecerá un 3%, hay algo que no falta. La propaganda que no puede faltar en una situación tan caótica y los cubanos tratando de ganarse la vida en las calles gracias al turismo capitalista. Ahora vamos a conocer a Sheila, nuestra youtuber de la Tierra Caliente, que nos contará algunas cosas extremas de Santiago. ¿Está hablando sola? Sí, está hablando sola. ¿Qué está haciendo exactamente para ir? No está haciendo nada. Aquí estamos grabando el making of. Encontramos pollo a 165 pesos cubanos. 165 pesos cubanos. Ahora les vamos a enseñar cómo está. Para que lo crean. Sí. Y cerveza dispensada a 141. La verdad que es increíble. ¿Hay sitios así en Santiago? Que va, por eso es que me ha sorprendido tanto. Y si los hay, no me he enterado. Ya te digo, no los hay. No, que yo haya visto, no. Por eso es que me quedo tan sorprendido. La Habana siempre te sorprende, ¿no? Siempre te sorprende. Que tú vengas para acá y te pidas carneida. ¿Qué usted hace aquí en La Habana, señorita? No, yo aquí normal, de vacaciones, lo voy a hacer para su provincia dentro de un mes. O sea, ¿en serio? Carneida, ¿no? Sí, carneida, sí, porque hablan carneida. ¿Sabes que el santiaguero se come algunas palabras? Sí. Carneida. Señores, no me tilden como que por estereotipo ni discriminación. Yo soy santiaguera y yo me como palabras. Lo digo porque doy fe. Soy de allá. ¿Te comes letra? Yo sí. No es letra, porque palabras, imagínate, ¿tú imaginas? ¿Por qué te han parado en La Habana la policía? Por nada. Pero en Santiago, porque piensan que soy jinetera. En los parques, yo estoy ahora mismo sentada aquí en un parque chilling, revisando el celular, cerca casualmente de un extranjero que se sentó al lado de mí. Gracias, amigo. Gracias. Y han pensado de que yo estoy asediando al pobre extranjero, que yo soy jinetera. ¿Tú te puedes imaginar eso? Y entonces tienes que darle el carnet y ellos no te dicen las razones, tú tienes que dárselo sí o sí. Así no se juega. Lo que acaba de decir Sheila es muy real. En Cuba, un policía vestido de civil te puede parar en la calle y pedirte tu identificación sin decirte qué delito estás cometiendo, y se la tienes que dar. Incluso esto va más allá, pero ya de eso hablaremos en otros videos. Ahora estamos compartiendo con una cerveza y no pasa nada. Pero allí se acostumbra a hacer fiesta todos los sábados, que son las famosas noches santiagueras. ¿En Santiago? Sí. Gracias, amigo, sí. No, amor, ya están llenos. Ahora hablamos del pollo. Y entonces la gente aprovecha esas fiestas para beber mucho. Hay muchos problemas con el alcohol. No es que vendan, por ejemplo, estas ofertas no las hay. Para nada. Quizás un cerdito asado bien flaquito, bien carito también. No hay cerveza, lo que hay es una famosa cerveza, un vino cervecero que es vino con cerveza malísimo, aquello sabe a rayo. Y eso que yo no tengo referencia aún de lo que es bueno o lo que es malo. Y bueno, eso, quería destacar esas cositas. Aquí tú te tomas una cervecita, te chill, te relajas, pero allá es porque hay muchos problemas con el alcohol. Y es triste, la gente olvida sus penas con el alcohol. Pero el alcoholismo es un problema ya de Cuba. O sea, en Cuba... Sí, en Santiago se ve más. Se ve muy reflejado en la noche santiaguera. La gente goza después de pasar por 20.000 problemas, 20.000 colas, situaciones, y van allí a beber y a problemas. ¿Entiendes? Que nadie te diga lo contrario. ¿Mucha delincuencia allá en Santiago? Sí, pero yo creo ya que como en todos los lugares, no he tenido situaciones. A ver, que me hayan asaltado, pero sí me han seguido varias veces a la luz del día.
Está al orden del día, sí, los asaltos, pero como acá, como en muchas provincias, creo. Lo bueno que tienen las noches santiagueras es que no quitan la corriente ese día, por lo menos no tanto, lo quitan quizás 20 minutos, 4 horas, porque en Oriente, en Santiago, quitan la corriente programada 3 veces al día, 5 horas cada una. O sea, un total de 15 horas al día. Y es todos los días. Y los días más flojitos son las noches que son viernes, sábado y domingo, las noches santiagueras, más los sábados. Es lo único positivo. Bueno, yo creo que la cuenta, que es un misterio, no es tan misterio porque ya vieron los precios en la pizarra. Ya, mi amigo. Qué belleza. De hecho, una cosa que es bastante curiosa acá en La Habana, que aquí la gente respeta mucho más los animales que en Santiago. Los respeta en cantidad. En Santiago no es tan común ver a la gente tan solidaria, ¿no?, con los animales de la calle. Aquí en La Habana se ha visto un poco más de respeto por eso y mucho más amor hacia los animales callejeros. En Santiago, yo no sé si acá en La Habana sucede, hay varias personas que se dedican a coger los animales, voy a decir algo fuerte y desagradable, así que prepárense, a los gatos o a algunos perros más pequeños para alimentar a los perros de pelea, porque aún se ven las peleas de perros y de gallos. Eso es maltrato animal. Pero no solo eso, hay personas que se roban gatos de la calle y hasta gatos que tienen dueños, que tienen familia, que lo cogen en la calle para alimentarse. Es muy común ver eso. Cuentan los que peinan canas que durante el periodo especial los animales callejeros empezaron a desaparecer misteriosamente. A muchos de nosotros, los que vemos y escuchamos las historias de vida, no nos asombra nada. La Habana es linda, señores. Tiene un no sé qué sé yo. Bueno, la verdad que yo nunca había ido a un lugar tan barato como ese. Y ustedes saben que yo siempre ando por restaurantes baratos. ¿Tú habías visto algo tan barato? Never. O sea, hace mucho tiempo que yo no comí una comida tan económica como esa. Tengo que decir que esos precios nada más uno lo veía en el reordenamiento cuando la cosa estaba bien dura. Sí, porque tú ya estabas comentando que en Santiago la comida no vale eso. No, que va, encontrarte esas ofertas, vaya, ni siquiera esas ofertas carísimas, no te las encuentras, no las hay, por lo menos no por el estado. Bueno, ahí ustedes vieron que estábamos conversando, ya el sol nos está dando en la cara. Vieron que ahí estábamos conversando sobre cosas de Santiago, ¿no? Y de la vida por allá y cómo paran a las personas porque que la han confundido con jineteras, esas cosas. Pero bueno, eso en La Habana también pasa bastante. Y el tema del abuso animal, que también existe mucho. No solamente en Santiago, donde Sheila comentaba que incluso hay personas que se comen a los gatos. Es triste, es impactante. Yo creo que ya pasamos por eso una vez cuando el periodo especial. Sí. Y que también estamos viviendo un periodo que no sé si llamarle especial o espacial o lo que sea. Pero estamos viviendo tiempos difíciles y nada extraña ya. Ya nada sorprende. En un país como Cuba nada sorprende. Quiero decirles una cosa, que Sheila es una de las mujeres más económicas que yo conozco. Casi no come comida. A ver, si me estás viendo y me sigues en el canal, y ustedes saben que yo como bastante, pero poquito lo que a cada rato. Y tú también me expresas que igual, que comes poquito lo que a cada rato. Es lo que pasa, ¿no? Bueno, nada, pasen por allá, por el canal de Sheila. Vamos a seguir ahora. Una pequeña parada en la calle Obispo para comprarle cigarros a la suegra de Sheila. El precio de una caja de cigarros actualmente, 250 pesos. ¿Qué haces, cariño? Yo, pasando un trabajo con una aplicación que es de transporte, que eso no se usa en Santiago, de hecho no existe por el momento. Y estoy pasando un trabajo aquí poniendo una dirección que soy también pésima en la dirección. Imagínate en La Habana, que no te puedo explicar. Estoy en eso. Desearme suerte. Ay, Dios mío. Espérate. Ay, el historial. A ver.
Dice aquí que primera entre calle 6 y calle 8, Plaza de la Revolución. Eso no puede ser tan difícil darle copiar y pegar, ¿no? Con la aplicación, desde aquí hasta el Riviera, el taxi vale 750 pesos. Vamos a ver con este chofer en cuánto sale el viaje. Bueno, ahora estábamos sacando la cuenta de cuánto nos cobra el taxista que tenemos al lado y cuánto vale en la nave. 10 dólares o 10 euros, o el equivalente al cubano. El taxista que tenemos al lado nos cobra 10 dólares o el equivalente. El dólar está a 180, así que 1.800 pesos por caminar. ¿Cuántos kilómetros son? Son alrededor de 1,5 kilómetros, 2,5 kilómetros creo. ¿Desde aquí hasta dónde? Hasta el Vedado, hasta Riviera. Hasta Riviera, no, yo creo que es más. Yo creo que es un poquitico más. Ahora te voy a decir. Bueno, pues estábamos haciendo las comprobaciones con San Google, que todo lo sabe. Y desde el Hotel Manzana hasta el Riviera son 6 kilómetros. 9 minutos transitando por Malecón. Bueno, familia, ya Sheila tomó su taxi hacia el Vedado. Ya vieron cuánto vale. Por un recorrido de 6 kilómetros aproximadamente, un tercio del salario medio en Cuba. Así las cosas. Eso que ella contaba de que la suelen parar en Santiago de Cuba y que la confunden con jinetera, son cosas que todavía quedan de aquellos tiempos del asedio al turismo, que no se podía andar con un extranjero. Cosas como el diversionismo ideológico y recientemente la nueva ley del vago. La nueva no, porque ella es vieja, que la van a retomar nuevamente. Bueno, yo espero leer sus comentarios. Nada, vamos a seguir trayendo personas al canal. Déjame saber en los comentarios lo que crees de todo lo que viste en este video. Si te gustó, si te pareció informativo, recuerda dejar un like, compartirlo. Y si es que no lo has hecho aún, suscríbete en un botón que anda por aquí abajo que dice suscribirse. Nos vemos en un próximo video.